Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. En esta ocasión vamos a trabajar con el personaje de la película Intensamente, Envidia, que estuvimos trabajando la clase pasada. Hicimos todo el boceto, así que te espero para que, si querés hacer todo el boceto, pones pausa, te vas al enlace que te dejo ahí, haces el boceto y después venís a esta clase y lo coloreamos. Lo que vamos a hacer es también probar unos lápices nuevos. Son unos escolares que compré en el tren, más o menos en marzo, fue en marzo-abril que los compré. Solamente me costaron 1000 pesos. O sea, sería más o menos en esa época $1. Así que bueno, vamos a probarlo juntos a ver qué onda. Recuerda que si te suscribís y me das un like, me recontra sirve, y si dejas un comentario muchísimo más. Así que vamos a ver el paso a paso para colorear al personaje Envidia. Espero que te guste el video, recordá suscribirte y darme un like. Y fíjate que yo te voy a decir siempre lo que me parece realmente el lápiz, porque yo no estoy recibiendo canjes, sino que simplemente los compré y los probamos. Y después de ahí sale una conclusión. Espero que te guste el video y a trabajar. Te dejo un beso. Vamos a usar estos lápices Filgo. Nunca los usé, es la primera vez que los voy a ocupar. Son lápices escolares. Yo los compré en el tren hace un par de meses y los tenía guardados para una ocasión especial, y bueno, acá estamos por estrenarlos. Los compré a un precio sumamente económico. Los compré a 1000 pesos argentinos, más o menos, creo que fue en marzo, abril, por ahí. Que en esa época era más o menos como $1 el precio aproximadamente. Entonces, estos son lápices escolares, dice lápices hexagonales de colores fabricados con resina plástica sin la utilización de madera, de acuerdo a las normas de protección del medio ambiente. O sea que no son lápices de madera, son como de un plástico. También compré unos de escribir, que son estos, ¿sí? Son también para hacer bocetos. Número 2, todos números 2. Sí, así que bueno. Minas de resistencia, no se estilla al sacar punta, fácil de borrar. En teoría vamos a comprobar todo eso, ¿no? Y bueno, vamos a sacarlo de su cajita. Vamos a darle una primera ojeada. Recordá que tenés que pasar el boceto. Si no sabes cómo pasarlo, te dejo también en la tarjetita un paso a paso. Siempre igual los lápices hay que tener cuidado de no golpearlos, y eso es lo fundamental. No importa de qué marca sean, lo fundamental es tratar de no golpearlos, porque si vos los golpeás se rompe toda la mina interna. Bueno, acá los tenemos. Tenemos una gama de colores reducida. Yo no sé cómo llegó el pelo de perro ahí, pero siempre hay pelo de perro. Tenemos una gama de colores reducidas, pero si se fijan tenemos una buena gama de celestes, turquesas. Bueno, turquesa en sí no hay, pero podemos armarlo, ¿sí? Bueno, estos son los que vamos a ocupar. Recordá, pasás el boceto. Una vez que pasás el boceto, empezamos a colorear, ¿sí? Antes de colorear, siempre recuerden de tratar de sacar lo más que se pueda del grafito. Hay algo que me faltó dibujar en el boceto. No sé si alguien se dio cuenta, nadie me dejó en los comentarios nada. Me faltó un pequeño detallecito. ¿Y sabes cuál es? Mirá el boceto y decime a ver qué te parece. ¿Qué le falta? Siempre que borrás tenés que ir limpiando la goma, sí. Eso no hay que olvidárselo nunca, porque se va ensuciando. Me faltó el flequillito de arriba. Vamos a poner la imagen, así la vamos teniendo. Ahí está. Ven, el pelito de arriba es lo que me faltó. Que tiene como unos pelitos que vienen acá. Tampoco hay que ser tan detallista, pero sé que a muchos de ustedes les encanta el extremo detalle, ¿no? Que viene, hay unos pelitos que vienen por acá también y por acá. Vamos también a darle un poquito adentro de la hebillita, y esta la vamos a corregir porque la hice invertida.
Ahora sí, vamos a empezar a dar los colores bases. Los colores bases, recordad que siempre es más fácil porque no nos tenemos que preocupar tanto de que quede perfecto, ¿no? Acá vamos a ver que tenemos en lo que es el cachete, hay una parte que está rosadita. Sí, hay unas partes que están rosaditas. Entonces vamos a empezar con el celeste. Siempre teniendo en cuenta la cantidad de colores que tenemos acá, que es una gama limitada. Entonces vamos a empezar dándole la capa base, haciendo circulitos. Una capa suave. Yo sé que no es celeste. Vamos a armar el turquesa. No te preocupes, vamos a poder armar el turquesa. Bueno, a ella le di la primera mano, ¿no? Me está pasando que me está costando que coloree. Sí. Vamos a ver si me sigue pasando eso. Ahora voy a agarrar el verde clarito y vamos a darle una segunda mano, tratando de evitar las zonas de los cachetes, las zonas donde está la rosita. Vamos a darle una segunda mano también igual de suave, y eso va a hacer que transformemos el celeste en un turquesa, pero tiene que ser bien suavecito, ¿sí? No muy fuerte, porque si no ya lo vamos a transformar en otro color. La idea es que quede como turquesa, ¿sí? Evitando la zona de los cachetes. Vamos de vuelta a cámara rápida. Bueno, ahora vamos a agarrar el rosa para hacer la parte de los cachetitos, ¿sí? Esta parte la vamos a hacer en tiempo real porque vamos a hacer con mucho cuidado y es muy poquito, ¿sí? La idea es intentar de que los bordes queden dispersos, ¿sí? Que queden tipo degradé. Está costando un montón colorear a esto y estoy tratando de no apretar fuerte porque la idea es que no queden rayas. Igual está coloreando, ¿sí? Está coloreando. Le cuesta, pero colorea. La hoja que estoy ocupando es una opalina de 240 gramos. Ahí empieza a quedar rosita. No voy hasta el borde, dejo un bordecito que ya le pasé verde. Pasando varias capas, ¿sí? No sé si están dándose cuenta que no es una sola, sino que vamos a pasar varias. Un poquito más al borde. La lengua. Ahí la lengua le di un poquito más fuerte y pintó un poco mejor. Los Giotto no pasa esto. Los Giotto sí colorean bien. Y también son escolares. Pero bueno, estos son recontra económicos. Son los lápices más económicos que yo encontré en el mercado. Es más, como ya les comentaba, las compré en el tren por 1.000 pesos. Y no hay nada por 1.000 pesos, ¿sí? O sea, ¿qué más querés, no?
Aquí yo trato de hacer una hilera para un lado, otra capa para el otro, cosa que se vaya integrando el color, que es muy sutil, pero está. Ahora vamos a pasar un poquito de naranja. Ya ven ahí que se está formando, no sé si se llega a apreciar el color, pero ahí se está formando, ya lo veo. Bueno, ahora vamos a arriesgarnos a meterle un poco más de oscuridad. Vamos a utilizar el azul oscuro. Bueno, el azul. Tenemos violeta y azul, vamos al azul. Vamos al azul a empezar a generarle oscuridad. Así voy a meterle un poquito más de presión, a ver qué pasa. Primero el borde. Así empiezo a separarlo del pelo. Y empieza a hacer un leve degradé. Muy chiquitito. Primero marco el borde. También el borde de los ojos. Como que les falta un poco de pigmento, ¿no? A los lápices. ¿Qué te parecen a vos? Bueno, y ahora seguimos haciendo un poquito de relieve. Vamos a hacerle la sombra también, que está en lo que sería nariz, pero que no es nariz, ¿sí? En este sector. Tratando siempre de que los bordes sean suaves, ¿sí? Que no se vea una diferencia entre un color y el otro, sino que se vaya como disolviendo. Si tenés paciencia, colorea. Acá también vamos a ponerle un poquito más de oscuridad. Fíjate que contra el ojo no estoy pasando, contra el borde tampoco, paso poquito. Trato de generar una especie de luz ahí y ahí, ¿sí? En el medio paso, pero a su vez que se vaya difuminando hacia los laterales, ¿sí? Ahora el bordecito vamos a pasar en la parte rosita, dejando un poquito de luz en el borde de lo que es la cara, lo que es la mejilla del cachete.
Yo siento que ahí va empezando a tomar consistencia el dibujo. También vamos a pasar en este sector. Los lápices estos que tienen, no es que no puedas dibujar, sino que te va a costar un poco más. Sí, te va a costar más trabajo. Es un poco más difícil. Vamos a hacer la sombra de la otra ceja. Por eso a veces uno dice, no sé dibujar, no sé dibujar. No, no es eso, no es eso. Es que el lápiz, los lápices que ocupes dicen mucho. ¿Te ayudan o te hacen la vida imposible? Entonces, para dibujar con estos lápices yo creo que sería mejor que ya domines otros tipos de lápices que pinten un poco mejor, ¿sí? Pero si vos arrancas directo con estos, es como que vas a hacerte una idea errónea de lo que es dibujar, ¿sí? Vas a pensar que no sos bueno para colorear, que no servís, pero en realidad estos lápices necesitan a alguien que sepa, que tenga un poco más avanzado, simplemente. Porque sabés que tenés que presionar mucho para que dé color, entonces hay que también saber cuándo frenar. Tienes que tener muy bien dominado el tema de lo que es la presión de los lápices. Y uno cuando recién empieza no tiene muy bien dominado eso. Hay que practicar siempre los degradés. Especialmente para cuando uno va a empezar con un dibujo nuevo, con unos lápices nuevos, practicar los degradés. Bueno, vamos a hacer el borde del labio, el borde. Sería el borde interno. Solamente remarcamos el borde interno, porque el borde externo lo vamos a hacer generando con degradés. Vamos a dejar un espacio para hacer el relieve de lo que es el labio, como una sombra. Vamos a pasar bien suave, siempre bien suave. Lo ideal es siempre que sea suave, ¿sí? Si tenés que dar otra capa, bueno, pero que sea suave. Yo tengo que sacar punta porque ya la punta no me está ayudando. Bueno, la realidad es que para sacarle punta es mucho más fácil. Eso sí, no lo puedo negar. Bueno, acá empezamos a remarcar los deditos. Siempre primero separo los bordes, para no perder el boceto que estábamos haciendo. Si notarán, ahí tiene como un pañuelo, yo no se lo hice. El pañuelo que tiene no se lo hice. Está ahí, tal vez lo hagamos chiquito después, en el cuello. Bueno, ahí tenemos la mano. Ahora le vamos a dar las sombras a cada uno de los deditos, dejando siempre un poquito de luz en los bordes. La sombra no la hacemos hasta el borde, sino que dejamos un hilito de luz, que es la luz reflejada. Si te fijas en el curso de dibujo que está subido, que es totalmente gratuito, te explico por qué se deja ese bordecito. También a los otros dedos también le vamos a hacer la sombra. La sombra acá cambia, porque esta mano está desde abajo. Entonces la sombra se produce en la parte que queda más para abajo. Si siempre que hagas un dibujo, no solo copias, sino que trata de entender por qué estás haciendo la sombra, ¿sí? Porque si vos entendés por qué estás haciendo la sombra, dónde la estás haciendo, aunque te equivoques en el dibujo, o tal vez hagas un dedo medio torcido, lo que sea, vas a respetar las luces y las sombras, y el error se va a difuminar, se va a perder, si no se va a notar tanto. Acá también oscuridad.
Este es el dedito que viene de la otra mano de arriba. Esta zona también está oscura. Y trato de difuminar los bordecitos. Bueno, creo que ya está con este azul, pero eso no quiere decir que después no le agregue más. Ahora vamos al verde oscuro, que en realidad no es tan oscuro, pero bueno. Vamos a darle una mano a todo lo que hicimos con el azul. Esta parte la vamos a hacer en cámara rápida porque si no va a ser eterno, pero a todo lo que hicimos con el azul vamos a dar una mano suave. Vamos con el violeta. Con el violeta vamos a las zonas de los cachetitos, generar un poquito más de oscuridad. Voy a empezar a meterle un poquito más de presión, pero suavemente, tratando de no dejar rayones, que eso sea lo principal, no dejar rayones. Vamos a intentar lograr un pequeño degradé dejando un borde. También vamos a hacerle las ojeras, la sombra de las cejas, la sombra de los deditos. Nuevamente con el celeste vamos a darles una segunda capa, pero esta vez un poquito más fuerte, ¿sí? Un poquito más de presión, no demasiada, ¿sí? Sino un poquito más de presión. Vamos a intentar de que los tonos intermedios tengan un poco más de color celeste y dejamos la luz en donde queremos los brillos, que en este caso es en la zona de la nariz. Vamos también a darles a las manitos. Ahora pasamos al verde claro y repasamos. Recordad que el turquesa lo hicimos mezclando el celeste con el verde claro. Y ahora el azul. Con este azul oscuro vamos a empezar a darle un poquito más de detalles a los ojos. Vamos a empezar a hacer las cejas. Las cejas no, perdón, las pestañas. El borde de los ojos. No te olvides de remarcar los brillos para no pintarlos. Y vamos a empezar a darle un poco de color a lo que son las pupilas. Recordad que lo más significativo acá, lo que más llama la atención es las pupilas. Entonces intentamos darle más color. Con estos lápices no se puede lograr tanta oscuridad. Si querés esta parte le podés agarrar y pasarle con un marcador más oscuro. Yo, como estoy haciendo la prueba de estos lápices, prefiero hacer todo con estos lápices para intentar probar a ver cómo van. Pero para que quede mejor el dibujo podés ponerle, si querés, un marcador. Siempre seguimos manteniendo el tema de no dejar rayas y tratar de hacer un poquito más oscura la parte de arriba que la de abajo, para generar un efecto de luz. Vamos con el celeste y después del azul le vamos a pasar a todos lados de la pupila, en este caso. Ahora empezamos a darle una capa suave a la parte de color de los ojos, también de celeste. Vamos a también intentar generar un turquesa con los colores que tenemos. Para eso le aplicamos celeste suavemente y luego le vamos a dar un poquito de, adivina qué color. ¿Te acordás cómo hicimos la piel? Comentame si te acordás el color. Verde, exacto. Primero el celeste clarito y después el verde claro suave. Y así logramos un turquesa. No es igual al que estamos viendo, pero es muy parecido de esta manera, ¿sí? Trata de darle capas uniformes sin que se vean rayas.
ya sea que estés pintando con estos lápices o con los otros. Con estos lápices es bastante difícil, tenés que tener mucha más paciencia que con otros. Ahora vamos a ir con un verde un poquito más oscuro y vamos a darle una especie de oscuridad en la zona de arriba para resaltar un poco más la parte inferior, pero vamos a hacer que se haga un degradé, ¿sí? Vamos a hacer un degradé en la parte inferior para que no se vea el corte de un color y el otro, sino que se vea más como un degradé. Ahora vamos con el violeta y vamos a resaltar un poco más la oscuridad en la zona de arriba. Nuevamente lo difuminamos hacia abajo, que no se vea un corte abrupto, y también vamos a difuminar los bordecitos hacia adentro y oscurecer una parte de la parte del color. También la parte superior lo difuminamos hacia abajo, los dos ojitos, ¿sí? Afilar el lápiz si hace falta. Acordate de ir parejo, ¿sí? Vamos haciendo a la par los dos ojos. Yo ahora está más acelerado el segundo ojo porque es importante que veas uno y si no es muy repetitivo. Pero lo mismo que haces en un ojo, lo haces en el segundo para que te queden lo más parejitos posible. Bueno, ahora ya estamos trabajando con el negro. Con el negro vamos a repasar un poco más la oscuridad que hicimos en lo que es las pestañas, el bordecito del ojo superior, más grueso que el bordecito inferior. ¿Sí? Estoy tratando de que el negro pinte, pero es como que le cuesta muchísimo agarrar. Vamos a los dos, trabajamos parejos. Y ahora los bordes de los ojos también vamos a repetir. Lo que hicimos con el violeta lo vamos a repetir, pero intentando que se oscurezca más la zona de lo que es la pupila. Recordá intentar hacer un degradé. Si yo hago circulitos para pintar y trato de hacer un degradé bajando la presión en la parte inferior. Bueno, también vamos a hacer la parte del verde, digámosle, un poquito, muy suave. Y no te olvides de la parte oscura, de la parte interna de la boca. También vamos a hacer con negro esta parte. Bueno, ahora vamos a pasar a un rosa y vamos a pasarle a los cachetitos una segunda capa de rosa. ¿Te acordás que hace un ratito la habíamos pasado? Bueno, vamos a darle una segunda intentando que coloree un poco más. Con estos lápices es muy difícil. Necesitamos presionar un poquito más sin hacer rayas. Y también las hebillitas. Las dos. Bueno, ahora estoy con el violeta. Vamos a remarcar los bordes y tratar de darle un poquito de volumen a las hebillas. Ahora, empezamos con el pelo. Esta parte simplemente tenemos que empezar a rayar siguiendo las onditas del pelo. Las curvas y las contracurvas. Con un celeste iniciamos. Recordá trabajar siempre con los más claritos y al final con los más oscuros. Trata de no hacer un patrón tan rígido, ¿sí? Acordate que es pelo, el pelo se mueve, entonces vamos a ir haciendo mechones siguiendo las onditas, pero trata de hacer alguno que otro medio despeinado para que quede más armónico, más natural. Del otro lado también, acordate seguir el movimiento de pelo de cada lado, porque de cada lado es distinto. ¿Sí? Fíjate, usa la lógica, pensá, viene de la hebillita y se abre en la zona inferior siguiendo la forma de cada una de las ondas. Completamos todo el pelo de esta forma. Una vez que dimos la primera capa marcando la dirección, vamos a dar una segunda capa, pero esta vez presionamos un poco más y tratamos de cubrir las zonas blancas. Vamos a dar la segunda capa intentando cubrir todas las zonas blancas.
Ya tenemos la dirección marcada, es más fácil esta parte porque solamente sigo lo que ya dibujé hace un ratito y oscurezco las zonas blancas. Y hacemos los pelitos sueltos, no te olvides. Ahora, vamos a ir al verde claro. Vamos a repasar algunas zonas, no todas. Fíjate bien en qué partes. Vamos a pasar en las zonas inferiores, detrás de la cabeza, las zonas que vendrían a ser un poco más oscuras, y en algunos sectores vamos a darles unos pelitos, unos toquecitos de esta manera, ¿sí? Dejando algunas zonas solamente con el celeste. Ahora, vamos con el azul y empezamos a generar el volumen. Fíjate en qué zonas vamos a aplicarlo, ¿sí? Siempre siguiendo las formitas. Acá puedes delinear las cejas o pintarlas si querés, pero yo las voy a hacer más adelante. Ahora lo que estoy haciendo simplemente es generar el volumen al pelo, porque hasta ahora está plano el pelo. Estamos generando el volumen ahora con el azul. Si el video está muy acelerado, lo que puedes hacer es ir poniendo pausa y haces esa parte, después seguís y así. Yo lo acelero porque si no estamos mucho tiempo. Más que nada con estos lápices que hay que hacer mucha presión para que colore. Vamos decidiendo las zonas donde hay más luz y menos luz. Cómo hacemos más o menos rayas. ¿Sí? Siempre siguiendo la dirección. También tenemos la referencia ahí. Siempre es bueno tener la referencia a mano para ir viendo y tener un parámetro. Bueno, de esta manera vamos a completar toda la capa con el azul. Una vez que completamos toda la capa con el azul, vamos al violeta. Con el violeta vamos a dar un poco más de oscuridad, resaltando un poco más las sombras. Ahora vamos a las cejas, le doy una capa con violeta, una con verde, siempre sigo la dirección de los pelitos, una con verde más oscuro y ahora con el negro. Fíjate que no hicimos directamente negro, ¿por qué? Porque el negro queda muy gris si usas solo negro, ¿sí? Entonces primero utilizamos los demás colores y después los mezclamos. Con el negro también vamos a generar un poquito más de volumen, lo que se pueda. Los mechones que están más atrás los oscurecemos, los que están más abajo también porque tienen sombras. Acordate desde dónde viene la luz. No te emociones, no agregues demasiados negros. Ahora vamos a generar más oscuridad detrás de la cabeza, que es donde el pelo tiene menos luz. Tiene un poco más de volumen así el pelo, cuesta, pero va tomando más volumen. Bueno, ahora vamos al cuerpo. Lo primero que vamos a hacer es pintar los circulitos de amarillo. Todos y cada uno de los círculos de amarillo. Tampoco tienen que quedar perfectos en la misma ubicación, ¿sí? Simplemente
Le hacemos algunos circulitos amarillos. Ahora, con el violeta vamos a pasar todo por el borde. Vamos a delinear todo el borde primero, incluyendo los circulitos, los bordes de los circulitos y la costura si la querés hacer. Y ahora, con muchísimo cuidado y prolijidad, vamos a darle una capa, siempre siguiendo la misma dirección del trazo, suave. La primera capa, solamente para tapar lo que es el blanco del papel, con el violeta, suave, siempre siguiendo la misma dirección del trazo. No te olvides de las mangas. Y la parte interna de la manga es un poquito más oscura, presionamos un poco más. Bien, ahora vamos a pasar una capa al revés, de esta manera. Con mucho cuidado no pintar las partes amarillas. Ahora que dimos las dos capas, lo que vamos a hacer es empezar a generar la oscuridad. ¿Sí? Empiezo a presionar un poquito más y marco los dobles de la tela y hago un pequeño degradé en la zona de sombra. Contra la manga, más oscuro. Más abajo, más suavecito. También a la boca le doy un poquito de violeta. Ahora con el rojo le pasamos la segunda mano a la lengua y al vestido una capa suave para que quede más el tono violeta más rojizo, no tan azul. De esta manera armamos los colores. Y el pañuelito que estaba ahí, armamos los colores con los colores que tenemos. Remarco de vuelta con el negro, intento que quede, pero cuesta. Bueno, ahora vamos a los zapatitos. Primero le doy una capa celeste general a todos los zapatitos, a toda la superficie donde va el zapatito. Trata siempre de hacer el trazo que vaya para el mismo lado y después una segunda capa para generar un poco más de color. ¿Con cuál emoción querés que sigamos? Faltan dos. Déjame tu comentario. Bueno, ahora vamos con el verde oscuro. Con el verde oscuro vamos a empezar a generar un poquito de sombra en la parte de lo que son las suelas. Y después con el azul vamos a empezar a generarle volumen de esta forma. A separar lo que es el pie del tobillo. En ambos. Bueno, para finalizar con negro, delineamos un poquito más y generamos un poquito más de oscuridad. Para finalizar las botas. Ahora, vamos a darle una capa roja a las piernas. Trata de ser lo más uniforme posible y después le das la segunda capa. Siempre acuérdate, una capa y otra capa para que el color quede más uniforme. Una vez que tenemos el color uniforme, vamos al marrón y empezamos a generar el volumen, la sombra que produce el vestido. Bueno, acá tenemos a nuestro personaje. ¿Qué te pareció? La firma, no te olvides. Lo que yo sentí con estos lápices es que pintaba como si fuesen unos lápices tipo cera,
¿sí? Como que me costaba muchísimo colorear. Si bien se logra colorear, se logran colores pasteles, ¿sí? No se llega a generar un color muy potente, eso no lo puedes lograr. A mí me costó muchísimo que pinte, básicamente. Los negros no son negros, son grises. No hay manera de que quede negro, no hay forma, no se puede. Si bien tienen una linda coloración, porque si te gustan los tonos pasteles está perfecto. A mí me gusta más que esté más saturado, ¿sí? Y otra cosa que sentí es que después de colorear me quedó la mano toda dolorida, me dolía la mano, porque hice tanta fuerza para que logre pintar que me costó un montón. Estos son escolares, ¿sí? Estos lápices son escolares. Yo creo que hay otros lápices escolares que son mucho mejores, si bien no salen lo que salen, hay que ser realista. Estos lápices son los más económicos que existen, pero yo creo que si vos te tenés que comprar unos escolares, optes por unos que sean un poquito más, por ejemplo los Giotto o los Faber-Castell escolares. Eso sabés que ahí tenés precio, tenés calidad, y también depende de a quién si lo vas a regalar, ¿no? Si lo vas a regalar, depende a quién se lo vas a regalar. Porque estos, una cosa que tienen es que en ningún momento se rompió la mina, positivo, mucho más fácil sacar punta. O sea, si vos se lo vas a dar a un nene chiquito que todavía no sabe controlar la presión, que recién se está metiendo en el tema de los lápices, que recién empieza a dibujar, está bueno para que empiece a controlar la presión, pero hay que saber en qué momento cambiarlos. Porque si vos siempre trabajás con estos lápices, cuando te cambies a los lápices de más calidad, vas a arruinar el lápiz directamente, porque hay que hacer tanta presión para que colore este lápiz que no te deja saber bien graduar lo que es los degradés, ¿sí? Al tener que hacer tanta fuerza para que dé un color, cuando vos vas a usar otro lápiz que sí pinta, vas a hacer demasiado fuerza, vas a saturar el papel al toque. Los colores se mezclaron bien, no hay problema con eso. Lo único que los resultados son así, son tonos pastel. Entonces yo creo que estos lápices son para complementar con otros, no para usarlos así solos, sino como que para tener un extra, o como para hacer algún fondo o todo lo que quieras hacer en tonos pasteles, y que tengas aparte otros como para complementar, no como lápices solos para usar únicamente, no, porque bueno, no vas a conseguir otro resultado que no sean tonos pasteles. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Recordá suscribirte, si los tenés, los probaste, me podés comentar a ver qué te parecen a vos, cuáles son los pros y los contras. Recordá que lo que es muy pro es que no se parte la punta, o sea, no se me partió la punta, nada, está bien, recién los empiezo a usar, pero se nota que la punta es bastante resistente, por eso mismo cuesta más colorear, sacas buena punta, sacas fácilmente la punta. Y bueno, los de escribir también parecido, lo mismo, ¿sí? Es como que el grafito no llega a ser como el normal, ¿sí? Como los lápices normales no es como si tuviese mezclado con cera, básicamente, ¿sí? Es como si estuviese la mina mezclada con una cera dura que te cuesta mucho que dé el color. Pero bueno, son lápices en sí. Tener cada lápiz su resultado, ¿sí? Lo que yo quiero hacer ahora es, tengo otros lápices que compré, también escolares, para probarlos. Así que vamos a hacer la prueba, vamos a hacer el mismo dibujo tal vez, o si no, otra emoción más con otro lápiz, a ver cómo queda, otros lápices escolares. Así que suscríbete para no perderte los próximos lápices escolares. Te dejo un beso enorme y ahora sí, que tengas un hermoso día, tarde y noche. Nos vemos muy pronto.